Hola, ¿cómo están? Bien. Mientras tomo mate y espero ver si se suma alguien, si no empiezo igual en un ratito. Este, a ver, espérate que voy a correr esto más para acá, por ahí. Bueno. Hoy es un hermoso día de domingo. Lo que jode bastante es el viento. Hay un viento afuera impresionante. Esto para los que después me ven, algunos yo sé que me ven y que no son de acá. Sepan que hoy, domingo no sé cuánto, a ver, ya les digo, domingo 17 de enero acá en Buenos Aires, Argentina, hay un viento terrible. Ahora cambió un poquito, ahora que son las 5:30 de la tarde, está un poquito más tranquilo, pero igual hay bastante viento. En tanto que a la mañana, durante el mediodía y demás, era impresionante. Yo vivo en un noveno piso y se apagaba el calefón. Es así. Este, bueno, estoy mirando por la ventana todo el paisaje. Es algo bastante gratificante. Da una sensación de horizonte, muy lindo. Mientras espero a ver si alguno se conecta o se interesa en el vivo y demás, seguramente muchos estarán en alguna plaza, quizá, al solcito, lo cual está perfecto. Muy bien, muy bueno. Les cuento que están todos invitados, de verdad, a sumarse, todos los que son las personas que hagan música, que hacen teatro, que hacen cine, que hacen fotografía, que hacen pintura, ilustración, eh, escultura, literatura en poesías, cuentos, ensayos, etcétera. Todos los que estén en la rama del arte, músicos creo que lo dije, ya sea música de jazz, música clásica inclusive, música de tango, música de folclore, rock, blues, etcétera. Todos los músicos que lo deseen y todos los artistas de las diversas ramas del arte, que por suerte es muy amplia, que quieran sumarse al grupo Una Voz en tu Parlante, Una Voz en tu Parlante en Facebook, los invito para que publiquen libremente sus trabajos, sus videos, sus obras, sus fechas de presentación, una síntesis de su show, compartan alguna nota que les hayan hecho. Espero en el futuro poder hacerles notas a través de acá del vivo en Instagram. Si desean una nota en vivo en Instagram, bueno, no duden tampoco en sumarse al grupo de Facebook Una Voz en tu Parlante y de paso, bueno, después hacemos un vivo acá en Instagram, que es la misma red, en definitiva es lo mismo. Instagram y Facebook son lo mismo, además de otras. Y bueno, y publico después eso y también se los publico para en YouTube y demás. Es una linda experiencia, a mí me gusta. Y bueno, hacía rato que no hacía vivos, ni siquiera así solos como ahora. Por supuesto, el que llegue a entrar, si entra alguno, va a poder participar si lo desea. Eh, pero bueno, las tres entrevistas que pude realizar en vivo, no entrevistas, en realidad charlas con Camila de CMB Maquilladora, charla con Gustavo Terreni, el CEO de la radio especializada en rock Oxy Radio, y la licenciada psicóloga Margarita Rodríguez Suárez, hablando sobre ¿cómo se llama esto? Ahora me olvidé, la resiliencia. Bueno, fueron charlas muy gratificantes y algunas de ellas comentadas también y que están publicadas aquí en el Instagram y las pueden ver.
Pero después no estuve buscando hacer otra entrevista, porque básicamente se trata de eso, se trata de buscar una persona que tenga interés en charlar, en comentar y hacerlo por este medio. A veces hacerlo por radio me ha resultado más fácil, de hecho he hecho varias en radio, pero las que hice en radio es distinto porque la gente no se muestra y eso te da una cierta seguridad, imagino. En cambio, de estar acá en vivo y que uno se vea, ya parece ser un poquito más complejo, más intimidatorio para aquel que va a ser entrevistado. Pero bueno, veremos cómo sigue. Bien, han pasado ya 6 minutos y de lo que voy a hablar hoy es de una charla que dio Charly García, una charla muy breve, un pequeño video que publiqué en Facebook en el grupo Una Voz en tu Parlante. Charla donde Charly García en Montevideo en el año 2002, hace ya entonces casi 20 años, hablaba sobre la música y los músicos y decía algunas cosas que a mí me parece que son interesantes y ya te muestro. Hago la presentación de este espacio, Una Voz en tu Parlante, y ya te muestro lo que decía Charly García. Vamos a la presentación, vamos a ver cómo sale. Bien, y hecha la presentación de esto, Una Voz en tu Parlante, te pongo el videíto de Charly para que lo escuches y lo veas. Los discos se hacen como si fueran... Es una oficina. Y la batería lo saca el disco. ¿Qué sé yo? A la música mucho no le hace bien, porque por ahí soy un tradicionalista, pero para mí la música es melodía, armonía y ritmo. Y lo que hay ahora es ritmo, pero le falta la melodía y la armonía. Entonces, qué sé yo, mira, yo creo que hay corrupción musical también. El tipo que accede a tocar cualquier cosa pensando que después va a ser su música se corrompe. El tipo que empieza a tocar a su conjunto lo que sea porque es lindo o porque baila, qué sé yo, bien y no sabe un carajo de música también, o sea, yo creo que la música es una gloria. O sea, lo que pasa es que no escuchamos música, escuchamos basura. Y eso hace que el aire vibra mal, o sea, está mal eso. Pero como no hay ninguna ley que proteja a la música, pobrecita, se la dedican todo el tiempo. Bien, espero que se haya visto más o menos bien esto. A ver, espérate, si no íbamos a ir a otro lado. Los discos se hacen como si fuera... Bueno, listo. Vuelvo hacia mí. Sí, acá estoy. Bien, entonces acá veíamos el videíto de Charly García,
donde hace una serie de planteos que me parecieron interesantes y por eso lo publiqué. Esto lo publicó un amigo mío, Julio, y simplemente lo repetí en el muro de Una Voz en tu Parlante en el Facebook del grupo. Bien, te decía que lo que dice Charly García es interesante y dice varias cosas. No solo está hablando de la música, sino está hablando del uno mismo de cada uno de nosotros, de nuestra actitud frente, de alguna manera, no solo a la música, sino a la vida también. Y bueno, me lo transcribí. Y Charly García dice ahí: ahora los discos se hacen como si fueran en una oficina. Entonces hace como un diálogo donde uno le dice a otro: y la batería la saco de este disco, qué sé yo. ¿Qué está diciendo Charly ahí? Charly está diciendo que la música ahora, y quizá en algún otro tiempo también, pero quizá más acentuadamente en este tiempo tan tecnológico de estos últimos 20 o 30 años, esto ya dije es del 2002, quizás se ha vuelto, a partir del nacimiento de programas que permiten componer música desde la casa, teclados e instrumentos electrónicos, sonido digital, audio digital, que se puede computarizar, y bueno, una serie de elementos que le permiten a quienes como yo, por ejemplo, no estudiamos música. Yo hice 3 años en el conservatorio, 3 años en un conservatorio es nada, y después, guiado por mi oído, puedo hacer lo que hago, pero no es mucho más que eso. Y quizá, aparte del oído, pudiera ayudarme o perjudicarme soler escuchar bastante música clásica, porque es algo que me agrada mucho, y eso podría decir, a lo mejor, que ayuda a que el oído se afine un poco. No lo sé, eso lo podrá decir un músico verdaderamente. Pero decía que a eso está apuntando Charly en este comentario. Dice: ahora los discos se hacen como si fuera en una oficina. Y la batería la saco de este disco, qué sé yo. Y eso pasa. Vos fijate que si vos estás trabajando en algún programa en tu casa, por ejemplo, y querés hacer un ritmo de batería, entonces generalmente vas a recurrir a... Primero vas a abrir tu programa de edición musical, ya sea el Cubase o el Reaper, que es gratuito, o el que estés utilizando, sea cual fuere, ¿sí? Y si querés hacer un ritmo, tenés varias opciones. Una, vas a YouTube, por ejemplo, y en YouTube podés poner ritmos ¿cómo se llama? De rock, por ejemplo. Y eso u otra referencia un poquito más precisa. Y entonces ahí te van a aparecer solo sonidos sin acompañamiento, sin nada más, solo baterías, solamente ejecutando alguna base rítmica de rock. Si tenés un pedal de guitarra, los pedales de guitarra, algunos de ellos traen también ya una base de percusión, de rock, y etcétera, etcétera. Si tenés un teclado electrónico, cualquiera que sea, un Casio, un Yamaha, lo que fuere, tenés también un banco de datos con ritmos. Así que si vos querés, ya te podés empezar a inspirar grabándote en tu programa de edición para el Reaper una pista con el ritmo que sacás de ahí. Y si vos querés, también podés hacer tu propio ritmo, practicando y practicando hasta poder dominar, por ejemplo, el EZ Drummer, que es un programa para batería, hay otros también, donde vos vas a poder decir: oh, quiero esto, y después podés decirle al mismo programa, al EZ Drummer, que te busque algo parecido a eso que acabas de hacer. Y el sistema lo hace. Todas estas cosas tan sencillas, referidas
pura y exclusivamente a la base de percusión, a la base rítmica, digamos así, de la música que vas a hacer. Antes no estaban. Antes o tenías que imaginarla o tenías que tener un baterista que te hiciese algo donde vos le dijeras, mira, haceme chun, chachan, y el tipo no iba a entenderte en absoluto, pero no, con el tiempo te iba a empezar a comprender y a darse cuenta qué es lo que quería decir cada uno de tus tun, chachan, chuchun, chan, 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 chun, chachan, esas cosas. Bien, esas facilidades no hay. Entonces ahí está lo que dice Charlie. Charlie está diciendo, ahora la música se hace como desde una oficina. Y sí, es verdad, se puede hacer desde una oficina. Puede haber músicos que toquen, pero también puede haber un solo músico que toque. Y es más, ni siquiera alguien que sea efectivamente músico. Podés hacer música sin necesidad de ser músico. Lo que sí tenés que tener es un poco de oído, o al menos una pequeña base de cómo combinar ciertos acordes y ese tipo de cosas, y rebuscártelas para cantar, o que cante otro que se las rebusque, y así por el estilo. O si no, puedes armar un grupo con gente que más o menos tiene talento para tocar la batería uno, el bajo el otro, la guitarra el otro, cantar el otro, y de esa manera sale algo. ¿Sí? Bien. Y ese algo que sale, después se lo mandas a alguien que edita todo ese sonido, y a través de un programa, como dije antes, entonces queda una buena pista final, ¿sí? Bien, esa es una de las cosas que plantea Charlie. Y sí, efectivamente, es así. Hoy, se puede querer o no, pasa eso, ¿sí? Que ahí se confecciona la música de una manera que en otro tiempo era impensable. La puedes hacer desde tu casa, o en los mismos estudios de grabación pueden sumar una serie de elementos adicionales a lo que vos estás haciendo, o mejoras a través de mecanismos digitales que hacen que tu música suene perfecta. Un elemento que se está usando mucho últimamente es el autotune para corregir la voz. Generalmente los que cantan en los grupos no estudian canto, y les puedo asegurar que estudiar canto al menos 1 o 2 años, estudiar canto 1 o 2 años con una buena base, con un buen profesor o profesora, practicando también cosas medio, digamos así, clásicas si se quiere, practicando bien las escalas, la respiración, la modulación de la voz, ¿sí? La sol, la sa, la si, todas esas cosas. Bueno, eso ayuda muchísimo, pero no es lo que se da habitualmente entre los cantantes de los grupos. Entonces de repente hay un cantante en un grupo que tiene una linda voz, pero que en realidad incluso puede ser que si más tarde estudia canto se dé cuenta y le demuestren que esa no es su verdadera voz, sino que ese es un registro que él tomó porque le ha quedado más o menos cómodo y porque se parece al registro de fulano o sultana a quien admira, pero su voz es otra y puede ser mejor inclusive. Entonces, bueno, todas esas cosas no se dan hoy. Entonces, como la persona canta, digamos así, ahí voy a delatar la edad, un poco a la Bartola, sin mucha referencia técnica de dónde meter exactamente el punto, no. Lo que no quiere decir que va a ser perfecta nuestro canto, pero estudiar canto ayuda a ser mucho menos imperfecto, ¿sí? Entonces, ante eso, en los estudios, cuando se va de registro con un programa, por ejemplo que se llama Autotune, esta persona que está cantando, se le corrige la voz, ¿sí? Entonces le corrigen la voz, y entonces esos desfasajes, a veces groseros, que puede tener un cantante que, como dije, no estudió canto, son corregidos digitalmente a través de este programa, el Autotune. Y también se pueden hacer de manera automática o manual, porque puede haber un punto en que la persona cantó tan mal que se fue muy arriba de la nota que debió dar, o muy abajo, porque no le daba.
La cuestión es que no le dio donde tenía que darle. Bueno, en el laboratorio, que hoy por hoy es el estudio digital, eso se puede corregir. Y eso es justamente de lo que habla Charlie. Charlie está diciendo, ahora los discos se hacen como si fueran una oficina. Y la batería, la saco de este disco, qué sé yo. O sea, está diciendo que de alguna manera las composiciones nuestras están armadas sobre una base de no amar a la música, sino buscar aprovecharnos, quizá irresponsablemente, de esa facilidad que la música nos da, que la tecnología nos da para hacer música. Y entonces buscamos, como dije, en el EZ Drummer o a través de una base rítmica en un teclado, o buscando una base rítmica en YouTube, etcétera. Buscamos esa base y la pegamos en una de las pistas de nuestro programa de edición, de nuestra estación de trabajo digital, de sonido digital. Y a su vez también, si cantamos, si está mal, después lo arreglamos. Y una nota de una guitarra o lo que fuera también se puede arreglar, o un bajo se puede arreglar, y así todas las cosas. Entonces eso lleva a una, no quiero decir mediocridad, no, pero es a una, bueno, no encuentro la palabra en este momento, pero es como que es todo muy al alcance de todo el mundo, y cuando cosas hermosas como el arte y en la música están al alcance de todo el mundo, entonces bueno, me parece que puede haber enchastre. No todos pueden hacer, por ejemplo, un excelente asado. Ahora si decimos, sí, todos pueden hacer un excelente asado. Y para hacer eso tienen que tener interés en que salga bien, en respetar tiempos, en tener conciencia de un fuego adecuado, etcétera, etcétera. Lo mismo si van a hacer un pastel. Los que han estudiado, yo conozco a alguna compañera del laburo que estudió y hace unas delicias dulces realmente maravillosas. Bueno, pero estudió para eso, estudió varios años. Y no es tan fácil que alguien sin estudiar empiece a hacer lo mismo. O sea, el estudio tiene algún sentido. Y esto de ponernos digitalmente al alcance de todos, esto de hacer música hace que, y Charly García lo refrenda de esta manera con sus palabras, que no haya una buena música o no haya mucho respeto por la música. A la música, dice, mucho no le hace bien, porque por ahí soy un tradicionalista, pero para mí la música es melodía, armonía y ritmo. Y lo que hay ahora es ritmo, pero le falta la melodía y la armonía. Claro, ¿qué está diciendo Charly? Charly dice que lo que hay es, digamos, un batero. Entonces está chum, cha, cha, chum, cha, cha, chum, cha, cha, chum, cha, cha. Y entonces, bueno, volvemos a un ritmo casi por ahí tribal, si se quiere, sin que esto sea peyorativo de lo tribal, para nada. Pero me refiero, vamos a algo básico, ¿sí? Estamos cayendo en ese lugar básico donde en la música en general, desde el punto de vista más occidental, más es una creación que no solo implica el ritmo o la base rítmica, sino también melodía y armonía. O sea, que haya algo que encante, que es, por ejemplo, decir, está tum, cha, cha, chum, cha, cha, y decir, y tenemos arriba y que haya armonía, o sea, otras segundas voces atrás, ya sea con voces o con instrumentos, y cambios, ¿sí? O sea, todo un fraseo, una serie de cosas que con simplemente tener un ritmo no tenemos. Yo creo que hay corrupción musical también en el tipo que accede a tocar cualquier cosa pensando que después va a hacer su música. Ese tipo se corrompe. Lo mismo al tipo que hace un conjunto o lo que sea porque es lindo, porque baila bien y no sabe un carajo de música. Y bueno, de eso habla Charly, de que de repente incluso puede haber quien sepa música, pero para poder, como su música no es algo que a otros les agrade, que tenga un alcance masivo, entonces
sucede que se pone a hacer otra cosa. Entonces pasa de hacer, qué sé yo, lo que hiciera, folclore, rock, jazz, a ponerse a hacer otro ritmo que no tiene, otra música que no tiene, otro género, que no tiene nada, pero nada que ver con eso, y que además no le gusta, pero dice, bueno, ahora hago esto y después salto a lo que quiero. Y no pasa así. Y en ese sentido, Charly García ha tenido cambios, ¿sí? No es lo mismo el Charly García de Sui Generis, del de La Máquina de Hacer Pájaros, del de Serú Girán y todo lo solista que vino después, ¿sí? Y dentro de la banda de los solistas que hizo también hay variedad, pero son búsquedas. Pero siempre es y siempre se identifica a Charly García. ¿Por qué? Porque su música tiene melodía, tiene armonía, tiene ritmo, tiene todos los componentes. Sucede que justamente él, por no venderse, ha hecho músicas que quizá en su momento sí tuvieron, en mi década, quizá en mi época, un mayor alcance o gustaron, pero que en general no han gustado a muchos. Y me acuerdo, y por eso lo seleccioné aparte, un tema que se llama Desarma y Sangra, que me parece un tema de lo que es de la tarea de composición de música, un tema magistral. Desarma y Sangra tiene un hermoso piano, tiene todo un juego y un fraseo maravilloso, unos cambios muy buenos que le dan una dinámica muy especial, una melancolía muy especial. Es un tema pero muy creativo, con mucha base clásica. Es ese tema, les digo, Desarma y Sangra, que dice: tu cuerpo es un vidrio, tu amor un tapiz, mi mente una aguja, tu cuerpo un faquir. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. Ese tema no es un tema que le pueda gustar a muchos, porque se puede decir que es aburrido para la música de hoy. La persona que hoy escucha reggae o escucha las cumbias o lo que fuere, esta música le parece una cosa re amarga. Bueno, pero en su momento esto fue algo muy agradable. Igual que si uno se pone a ver los dinosaurios. Los amigos del barrio pueden desaparecer. No son músicas súper chévere, no. Podría decirse que son músicas muy melódicas, muy tranquilas, que podrían aburrir. Bueno, pero justamente es lo que muestra que Charly, independientemente de lo que le pareciera a otros, siempre hizo lo que consideró que tenía que hacer, que él sentía. Del mismo modo que una vez hizo Demoliendo Hoteles, que no tiene nada que ver con estos otros temas. O La hija de la lágrima, o tantos o. Esa es la diferencia entre hacer música que a uno le guste, que sea lo que uno quiere realmente hacer, independientemente de cuál sea, o hacer algo buscando agradar a otros, porque dice, bueno, si le agrado a los otros, después ya los voy a tener en un puño y voy a hacer mi música, y eso no va a pasar. Sin ponerme de ejemplo de nada, yo hago música, ustedes lo saben, no soy músico, siempre lo digo, yo hago música, que no es lo mismo. Como dije antes, 3 años de conservatorio no significan nada. Un músico tiene que estudiar y practicar muchísimo, y en eso he sido muy fiaca, solo me ha traicionado incluso el oído mucho para dejar eso. Pero bueno, así pasó. La cuestión es que hago música, y a veces hago músicas medio clásicas, otras más rockeras, otras más melódicas, otras más románticas, otras más folclóricas. Hago más o menos todo lo que me agrada. Y sucede que todas esas cosas que yo hago, que me agradan, incluso cuando las vuelvo a escuchar, veo que a la mayoría no le gusta. Pero no es algo que me preocupe. No es algo que me agrade tampoco, desde luego. ¿A quién no le gustaría que si escribo un poema todo el mundo diga, oh, qué maravilloso tu poema? Desde luego. Todos los que hacemos alguna obra de arte, alguna pequeña y humilde obra de arte,
queremos que los otros en algún momento nos digan, uy, qué lindo, me gusta eso que hiciste, che. Bueno, pero no pasa. Y no pasa porque les gusta otras cosas, porque están en otro camino auditivo, si querés, no sé cómo llamarlo, otro camino musical, o están en esa onda. Entonces poco importa si eso que puedas hacer vos sea bueno o sea más o menos, o que sea magnífico, no interesa. Bueno, de eso quería hablarles hoy, hablarles de lo que dijo Charlie, de que leído de corrido, ahora los discos se hacen como si fueran en una oficina, donde uno se pregunta, ¿y la batería? La saco de este disco, qué sé yo. A la música no le hace bien, porque quizás soy un tradicionalista, pero para mí la música es melodía, armonía y ritmo, y ahora lo que hay es ritmo, y lo que le falta es melodía y armonía. Dice en otro punto, yo creo que la música es una gloria, lo que pasa es que no escuchamos música, escuchamos basura. Y eso también es cierto. O sea, a veces uno puede decir respecto de ciertos géneros, o escucha decir respecto de ciertos géneros que tal o cual cosa es una basura, es decir, es una porquería, esa música de mierda, escuchás. No sé. No me quiero meter en ese terreno porque es un terreno de crítica y no. Creo que todos tienen derecho a escuchar lo que quieran, pero me parece que hay que marcar diferencias. Una cosa es nuestro gusto. A nosotros, yo me acuerdo de una persona en un laburo que estaba dedicándose a hacer un trabajo que le había encargado una gran empresa en la que trabajé, y entonces yo le decía a esta persona, escúchame, ¿por qué vos haces esto? Cualquiera se da cuenta que esto que haces vos lo puede hacer la empresa sin pagarte a vos. Ya había llegado a tener confianza con la persona, por supuesto, si no, no le hubiera podido decir eso. Entonces le dije, mira, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que te contratan a vos y te pagan para hacer esto que lo podemos hacer cualquiera de nosotros? De hecho, hasta está programado qué tendríamos que hacer, cómo seguir con el tema, que básicamente es lo que estás haciendo ahora. Entonces, está pavada. Y me dice, entonces me explicó algo, también confidencialmente, y siempre lo recuerdo. Me dice, me contó que una persona que lo instruyó a él, creo que un inglés me había dicho, le dijo lo siguiente: ¿a las personas les gusta comer caca? No, le dije yo. Exacto, no les gusta. Pero hay que tener método. ¿Cómo? Entonces me dice, una cucharita recontra chiquitita. Entonces un poquitito, una pizquita de caca. Entonces prueba la persona y no va a sentir nada, porque no tiene casi nada. Una vez que esa persona asimiló esa pequeña dosis, se aumenta la dosis. Y después se aumenta la dosis. Después se aumenta la dosis. Con el tiempo se va a acostumbrar y va a querer comer caca. De eso se trata. Que tanto y tanto, y las discográficas lo saben, de tanto y tanto se difunde un tema que al final te termina gustando. Es más, hay un estudio de Jaime Altozano. Jaime Altozano es un músico español que tiene un canal de YouTube muy interesante, tiene lindas cosas. Bueno, Jaime Altozano tiene uno donde explica junto a otra persona por qué la música se nos mete en la cabeza, cómo es ese proceso y cómo ese proceso tiene que ver con que esa música que hacemos tenga algún elemento conocido que ya hayamos escuchado y entonces no lo rechacemos, porque si todo es nuevo, el cerebro, digamos, rechaza. El cerebro en general rechaza aquello que no es habitual. Le lleva un proceso. Por eso las discográficas también repiten todo el tiempo un tema a veces que no logra meterlo, porque al final de tanto y tanto repetirlo, se nos hace un sonido habitual y entonces lo asimilamos y lo comemos, digamos así. Bueno, quiero agradecerle a Manuel Calvo que me dice, a mí me gusta la canción que hiciste a tu abuela, el tema se llama Adela. Gracias, Manuel. Sí, a mí también me gusta ese tema.
lo cambié hace poco, lo cambié, quiero decirlo, lo remixé, digamos, porque tenía mal sonido, incluso tenía una falla en la guitarra que yo no me había dado cuenta, no me había dado cuenta. A veces hago todo rápido y ahora me estoy dedicando a hacer todo más lento y demás, cuidando cada detalle. Y bueno, también te agradezco que te guste el poema El sepulturero dice, un poema casi irónico sobre la vida. Bien, gracias, Manuel. Bueno, eso es lo que quería decir. Y dice después al final Charly García, no hay ninguna ley que proteja la música, entonces la desvirgan todo el tiempo, pobrecita. Ahí es con la parte que no estoy demasiado de acuerdo con Charly, porque yo no sé si una ley ayuda o no a algo a veces, porque si no entonces vamos a... Mucha gente dice, sí, porque el Estado tendría que tal cosa, y el Estado tendría que tal cosa, y el Estado tal cosa. Y está sucediendo, y de hecho en muchos estados sucede, que tantas cosas ya ha determinado el Estado que todos tienen que hacer, que se llega al punto que no pueden hacer nada que el Estado no les deje hacer. Porque con este criterio que planteaba Charly, podría decirse que mañana, viendo que lo más popular en el campo de la música es X música o X músicas, el Estado podría decir, bueno, a partir de ahora solo se va a escuchar esa música porque es la música realmente que le gusta a la gran mayoría. Estableciendo un criterio por el cual la gran mayoría decide que le tiene que gustar a todo el resto, aunque no sea la mayoría. Siempre es un peligro dejar las cosas en manos del Estado, pero bueno, quizás ya es tarde, ¿no? Bueno, finalmente, y para no aburrir más, a mí me encanta mucho, pero mucho, Mozart. Al respecto, recomiendo que vean cuando puedan un video en el canal de YouTube de este muchacho Jaime Altozano. ¿Jaime es o Javier? Bueno, no me acuerdo. Ahora lo busco. Y como es, bueno, que busquen de él. Vamos a buscar el nombre de esta persona. Jaime, ¿no? Sí, Jaime Altozano. Que busquen un video de él que se llama ¿Por qué Mozart no usaba el si bemol? ¿Por qué Mozart no usaba el si bemol? Un video que dura 46 minutos y fracción. Está muy bueno ese video. Bueno, y se van a llevar una grata sorpresa. Quiero cerrar justamente con este tema de Mozart y decirles que, y esto vinculado a los músicos de hoy, ¿no? A veces vemos un músico, Charly García, por ejemplo, uno de los músicos que más admiro, o Spinetta, o ¿cómo se llama? Gustavo Cerati, por nombrar los tres que me parecen a mí, a mi gusto, los mejores. Ellos tres, bueno, han hecho muchísimos temas. Charly quizás sea de los que más temas tenga, no lo sé. Bien, y uno los admira y dice, ¿cómo pueden componer tantas cosas? Entonces, busqué cuántas obras hizo Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, y siendo que murió el 5 de diciembre de 1791 a los 35 años, Mozart escribió 626 composiciones, lo que incluye 23 óperas, 20 misas, 49 sinfonías, 66 arias, 27 conciertos para piano y un largo etcétera de otras obras musicales. Uno puede decir, bueno, 626 composiciones no son tantas, pero sí, son muchísimas, porque quizá el que no escucha música clásica imagina como lo habitual de hoy, que escuchamos una canción que suele ser promedio, como extensa, 5 minutos. Bien, si a cada obra de Mozart le damos una duración promedio de 20 minutos, me puse a hacer la cuenta,
le damos una duración promedio de 20 minutos. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que la flauta mágica de él dura 2 horas y fracción, no dura 20 minutos. Pero bueno, supongamos que sus obras duraran cada una 20 minutos. Eso significa que las 626 composiciones, a razón de 20 minutos cada una, equivalen a 751.200 minutos de música. Si esos minutos los trasladamos al promedio actual, que dura una canción, que es de 5 minutos, eso equivale a que habría compuesto 2.500 canciones. Escucharon bien, 2.500 canciones. No creo que haya habido un músico que haya escrito tantas composiciones, y en realidad son más, porque estoy diciendo que cada obra de él hubiera durado 20 minutos, y no, han durado más de 20 minutos. Calculo que el promedio debe ser media hora de cada obra, o 25, lo cual nos va a dar un equivalente a 3.000 mínimo canciones totales, y eso escrito en un periodo de más breve. La primera obra él la escribió, dura 4 minutos, el otro día la escuché, es un minué, y lo escribió entre los 4 y los 5 años. Pero bueno, si calculamos que escribió durante 30 años esa cantidad de obras equivalentes a 2.500 canciones de hoy, pensemos que un compositor actual que comienza a los 20 años a escribir, quizá o como Spinetta, que había comenzado a los 15, hasta los 60, promedio, que siga componiendo, como puede ser hoy Lito Nebbia, por ejemplo, bueno, no llegan a escribir tantas y tantas canciones. Bien, esto era todo lo que yo quería comentar hoy, que hacía rato que no hacía un vivo por Instagram. Bueno, agradezco la participación en vivo del señor Manuel Calvo. Muchas gracias, gracias por los comentarios también. Y bueno, espero que lo vean después el resto de quienes se sumen a ver esta grabación del vivo de Instagram. Y por supuesto, todos aquellos que quieran hacer un vivo en Instagram, me avisan y lo hacemos, ¿sí? Todos aquellos que quieran sumarse a los vivos en Instagram, también lo pueden hacer, siempre con la base del respeto y demás. Y por supuesto los invito a sumarse al grupo de Facebook Una Voz en tu Parlante, donde música, letras, poemas, cuentos, pintura, teatro, etcétera, 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 puede ser publicada allí, fechas y demás, videos, etcétera, para que se conozca lo que hacen. Y eso está muy bueno y gratifica, porque el arte es de lo, considero yo, de lo poco que bueno que tiene esta vida. Bueno, nada más. Muchas gracias por estar ahí. Vuelvo a poner, si la encuentro, la musiquita de Una Voz en tu Parlante, que está por acá. Y vamos a ver si suena. Ahora sí. Una voz en tu parlante. Y sí, esto fue después de mucho tiempo un vivo de Una Voz en tu Parlante en Instagram. Nada más. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Chao.